Queremos hombres, no sombras. Queremos vitalidad, no consunción. Queremos futuro y no pasado, siempre pasado. Por ese concepto fundamental que rige nuestro optimismo, hemos dado al periódico carcelario el sugestivo y simbólico nombre de Mañana, aumentando su circulación, su diseño y sus temas. Queremos sí un mañana para los que erraron en la construcción de su pasado, y queremos que ese mañana venga sobre un presente de fe en la justicia de los hombres. Con respecto a las figuras más importantes del penitenciarismo argentino, si tomamos como arco cronológico la primera mitad del siglo XX, marcaría la figura de Antonio Balbé. Fue director de la Penitenciaría Nacional, fue la institución carcelaria más importante de Argentina y de América Latina. Hizo una gran reforma vinculada con el trabajo, con la instrucción, con la disciplina, con los reglamentos carcelarios. También marcaría la figura de los directores generales de prisiones. Ustedes saben que la Dirección General de Institutos Penales, lo que hoy es el Servicio Penitenciario Federal, se creó por la Ley 11.833, Ley de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena, sancionada en octubre del 33. Entre varias cosas que establece esa ley, una era la creación de la Dirección General de Institutos Penales, es decir, las cárceles de la capital federal y de los territorios, los entonces territorios nacionales. Tengamos en cuenta que buena parte de lo que hoy es la Argentina, lo que hoy son provincias, en esa época eran territorios nacionales. El primero y el más importante de esa camada de los años 30 se llamaba Juan José O'Connor y tuvo una destacada trayectoria en el aparato de justicia. Llegó a ser inspector de justicia, superintendente de las cárceles de los territorios nacionales. Establece varias cosas, la creación de un régimen progresivo, esta idea que el penado iba atravesando diferentes etapas hasta la libertad condicional, que ya estaba en el Código Penal del 1922, o la libertad definitiva. Y otra de las cosas que establecía era la creación de la Dirección General de Institutos Penales. Después había otras figuras importantes, el caso de Jorge Frías, por ejemplo, que había sido el que fundó el primer patronato de liberados en la República Argentina. La cárcel reforma a través de ciertos dispositivos, educación, religión, trabajo, disciplina, y luego el patronato le da cierta acogida para evitar la reincidencia, que es el gran problema o uno de los grandes problemas del sistema carcelario. José María Paz Anchorena también es una figura importante dentro de la Dirección General de Institutos Penales. Fue director entre el 37 y el 40, 1937 y 1940. Hace cosas interesantes, crea la Colonia Penal de Santa Rosa, que también es una institución señera en esa época, de un régimen semiabierto. Y después sale del cargo para ser secretario, lo que hoy sería un jefe de gabinete del presidente entonces Castillo. No digo para mostrar la importancia de esta figura, que dirigían las cárceles y después salían de ahí y iban a ocupar cargos de importancia. A mi humilde juicio y las cosas que yo estoy trabajando, de todas estas figuras, creo yo que la más importante es Roberto Pettinato, ¿no? Que es director general durante los años del llamado peronismo clásico. Lo que hace Pettinato es tomar cuestiones que estaban en la agenda penitenciaria, pero que no se habían implementado, digamos, ¿no? Me parece a mí más importante lo que implicó Pettinato en términos de rupturas, y eso, si me permiten, señalo, a mi juicio, 4 rupturas. La primera es biográfica, o de extracción social, de filiación política, de proyecto penitenciario, y la última es, creo yo, que nunca antes
y me atrevería a decir nunca después, hubo tanta interés por la mejora de la situación carcelaria, digamos, ¿no? La biográfica tiene que ver con la extracción social, ¿eh? Por un lado, O'Connor, Paz-Anchorena y Ortiz provienen de familias patricias o familias acomodadas, son doctores en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, se han especializado en temáticas vinculadas con la criminología, con la cuestión penitenciaria, versados en muchas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pettinato, por el contrario, proviene de una familia de orígenes humildes, hizo hasta tercer año del colegio secundario, tuvo que abandonarlo para trabajar como dependiente en una tienda, digo, y luego él ingresa, en el año 34 aproximadamente, ingresa a la Penitenciaría Nacional como ayudante, digamos, ¿no? También, a diferencia de los 3 directores generales anteriores, Pettinato viene con una larga trayectoria en la burocracia penitenciaria. Segundo, el proyecto penitenciario, digamos, ¿no? Con la idea de la regeneración de los penados, de la instrucción, del trabajo, de la disciplina. Hay una continuidad con el paradigma de lo que era la criminología positivista. Durante los años peronistas, aquel llamado peronismo clásico, está la voluntad política de realizar una reforma penitenciaria. No es solo qué lindo sería mejorar las cárceles, sino la voluntad política y destinar las partidas presupuestarias, porque en definitiva, para hacer esa gran reforma carcelaria que se hizo, es necesario recursos para mejorar la vida de los penados y para mejorar la vida de los funcionarios penitenciarios, se necesita dinero. Todas estas mejoras se dan en el marco de lo que se llama la democratización del bienestar, digamos, ¿no? Ustedes saben que durante el llamado peronismo clásico hubo una mejora notoria de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, ¿no? Y de las clases medias, ¿no? Entonces digo, hay que entender esa mejora, como el texto muy interesante de Lila Caimari, ¿no? Que la revolución llegue a las cárceles, ¿no? O sea, lo que había pasado en el afuera, debía atravesar los muros de la prisión. ¿En qué consistió la gran reforma penitenciaria peronista liderada por Roberto Pettinato? Esa reforma estuvo destinada a la población penada, masculinos adultos, y a los funcionarios penitenciarios o los oficiales penitenciarios. En ese entonces cuando asume Pettinato, había en las cárceles federales, alrededor de 4.500 personas privadas de libertad. En alrededor de 20 establecimientos, más o menos, se integraban en la Dirección General de Institutos Penales, lo que sería un 30% de la población penada total. Con respecto a los penados, bueno, es una batería de medidas, pero me atrevería o señalaría mejoras en la alimentación. No puede ser que los presos coman lo mismo en Chaco, en Formosa, que en Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, primero, la dieta. Se mejora la comida, ¿no? La comida diaria de la población penada. Va a ser igual para los penados y para los funcionarios penitenciarios, es bien interesante. Antes eran comidas diferentes, esto habla de una idea de igualar, ¿no? La comida mejora y es igual para funcionarios y para penados, y es más rica en proteínas, atendiendo a las condiciones geográficas, climáticas, etc. La salud, se construyen hospitales penitenciarios, servicios de radiología, bueno, un montón de especialidades vinculadas con la mejora en la atención de la salud de la población penada. Deporte, por ejemplo, hay un gran impulso a las actividades deportivas. Se construyen piletas olímpicas en todas las cárceles de la Dirección General, canchas de fútbol, se hacen torneos interpenitenciarios, e incluso hasta iban, por ejemplo, equipos, el Boca campeón del año 50 y pico va a la Penitenciaría Nacional a hacer una exhibición, digamos, ¿no? Esta idea, ¿no? Clásica de mente sana en cuerpo sano, etcétera, entonces de alentar el deporte. El trabajo, una herramienta fundamental en esta idea de regeneración de los penados. Se crea la Escuela Penitenciaria Industrial. Era interesante, ahí aprenden artes, aprenden oficios, se les entrega un diploma que estudiaron determinada función, determinado oficio dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque sabemos, el estigma hacia los liberados no es de ahora, sino que viene de larga data. Entonces podían allí aprender distintos oficios y se les daba el diploma correspondiente. Se aumenta el peculio, es decir, el salario que percibían no me acuerdo ahora, creo que estaba
10 centavos y pasa a cobrar 1 peso, digamos, ¿no? La hora de trabajo, se pagan indemnización por accidentes de trabajo, empiezan a percibir el famoso SAC, el sueldo anual complementario, el aguinaldo. Entonces recapitulemos: alimentación, salud, trabajo, deporte, cultura, conferencias, van grupos folclóricos a dar recitales en las distintas cárceles, se crea el periódico carcelario Mañana, como dijimos, se promueven las bibliotecas en las cárceles, etcétera, etcétera. Y otro dato fundamental también tiene que ver con las visitas íntimas. Toda la etapa del egreso de la cárcel, de la salida de la cárcel, cuestión tan problemática, digamos, ¿no? Si salimos y no tenemos ningún tipo de apoyo, ninguna estructura, bueno, está la posibilidad de la reincidencia, que es un tema que viene de larguísima data, ¿no? En el pabellón 7 de la Penitenciaría Nacional, remarco, la cárcel más importante de la Argentina, allí se estableció un pabellón para los que tenían 2/3 de la condena cumplidas, tenían buena conducta, etcétera, y se destinaban a ese pabellón, llamado régimen atenuado de disciplina. Y ahí, ¿qué se trataba de hacer? De imitar las condiciones que tendría el preso en libertad. ¿Se entiende? Por ejemplo, tenían acceso a todo tipo de diarios y revistas, comían con cuchillo y tenedor, tenían la reja abierta todo el día. La idea era como ir adecuándolo, el comportamiento, a su futura salida en libertad. En efecto, la vida de la gente privada de libertad mejora notoriamente, vinculado con décadas anteriores. Que sí, estaba la idea, hay que mejorar, pero bueno, lo que hace Pettinato es, bueno, hay que mejorar, se mejora. Y hay que destinar los recursos para hacerlo, y se hace. Se van a mejorar los sueldos de los funcionarios penitenciarios, que eran unos sueldos miserables. Los salarios se equiparan con los de la Policía Federal Argentina, que se había creado hacía muy poquito, se había creado a fines del 43, y que era una fuerza muy prestigiosa, que tenía muy buenos salarios. Entonces los penitenciarios van a empezar a ganar más o menos similar. Se establece el sistema de jubilaciones, pensiones, se crea la obra social penitenciaria, se construyen viviendas para el personal penitenciario cercanos a las cárceles, para que viviesen cerca de los presidios. Y es bien interesante también que se crea la Escuela Penitenciaria de la Nación en 1947. Entonces ya empieza a haber una jerarquización de la carrera. Era una carrera de 2 años en la que tenían formación teórica y formación práctica, y obtenían el título, digamos, ¿no? Pero ya también eso tiene que ver con un reconocimiento de la importancia de la función penitenciaria, digamos.